Bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes una vez más. Hoy hemos llegado a la cuarta unidad, que es la última unidad de este manual Camino de la Felicidad. Hoy vamos a aprender las 3 cosas que debes hacer. La lección 1, que es leer la Biblia. Josué capítulo 1, verso 8 dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, hoy vamos a tener ese privilegio de conocer cuáles son las virtudes de la palabra de Dios. Sabemos que cuando nosotros recibimos al Señor, venimos prácticamente en blanco, no conocemos, solamente conocemos de un Dios, conocemos superficialmente de un Cristo, pero desconocemos cuáles son los planes de Dios para cada uno de nosotros. La mente de Dios, los pensamientos del Señor, lo que Él es en esencia, lo conocemos a través de la palabra de Dios. Vamos a aprender hoy a leer la Biblia diariamente. Te sugiero que antes de leer la Biblia hagamos una pequeña oración para que nosotros podamos ser guiados por el Señor. Sabemos que la oración nos va a ayudar para poder comprender una vez más qué es lo que estamos leyendo. Cuando leamos la palabra de Dios, no corramos, sino que meditemos en ella, viendo paso a paso qué es lo que nos quiere decir el Señor, qué es lo que nos quiere comunicar. La palabra de Dios es el alimento del alma. El cristiano que no lee la Biblia acaba por debilitarse o enfermarse espiritualmente. Así pues, es necesario leer la Biblia todos los días. Yo te recomiendo, mi amado, mi amada, que lo hagas a las primeras horas de la mañana, cuando la mente está fresca, cuando nosotros podemos tener un tiempo apartados con el Señor, por lo general de madrugada, en las primeras horas de la mañana, porque al transcurso del día, pues los ruidos, si tenemos hijos, si estamos en el trabajo, no es lo mismo. Por eso, por lo general, siempre se recomienda leer la palabra de Dios en las primeras horas del día, donde hay quietud. Después de la oración, de un devocional, nosotros podemos tener un poco más de entendimiento para comprender, para pensar, para estar ahí estudiando la palabra de Dios. Es como el desayuno. Cuando usted desayuna, usted lo hace para alimentar nuestro organismo, nuestro cuerpo. Asimismo, la palabra de Dios es el desayuno, el alimento en las primeras horas de la mañana, el alimento del alma. No hay que correr, meditar en lo que leemos, dejar que la Biblia nos hable. No se puede leer la Biblia como si estuviéramos leyendo una novela de ficción o una novela o algún libro romántico o algún periódico, alguna revista secular. No, porque no estamos frente a una narración histórica. Su mensaje nos invita a pensar en el sentido de la vida a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es como una mina de oro inagotable. Cuanto más profundizamos en ella, más riqueza encontraremos, más riquezas en los salmos, en los evangelios, en las cartas paulinas, del Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una riqueza espiritual, hay una riqueza donde nos habla acerca de un Dios amoroso, de un plan para salvar a un mundo que estaba condenado, pero a través de la persona de Jesucristo nosotros podemos conocer el plan de Dios para nosotros, para la humanidad, para el ser humano. Por eso es necesario que nosotros meditemos en la palabra, nos enriquezcamos en la palabra. Dice la carta del apóstol Pedro: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él está hablando de la palabra. Cuando un niño nace, necesita la leche materna para que él pueda desarrollar, para que se alimente. Si el niño no toma leche materna o no se alimenta, la criatura puede enfermarse, puede incluso llegar hasta morir. Por eso es necesario que el cristiano, que el nuevo convertido, la nueva criatura, el creyente que ha convertido a Cristo, tenga la oportunidad cada día de nutrirse con la palabra de Dios. Es el alimento del alma. Si no hay un verdadero alimento, no hay un crecimiento.
si deseamos crecer como hombres, como personas, como padres, como hijos, si deseamos crecer en este camino, nosotros tenemos que alimentarnos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, porque esa palabra es la que nos va a dar la fortaleza, el crecimiento, así como la leche da el calcio para que los huesos desarrollen a sí mismo espiritualmente. La palabra de Dios nos va a traer la madurez, nos va a traer la paz, el consuelo y la guía y la dirección, y los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos, el plan de Dios a nuestras vidas. También, mis amados hermanos, debemos tener algo muy en cuenta, de seguir un orden de lectura. Siempre es aconsejable empezar por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde vamos a hallar historias donde nos van a dar un conocimiento profundo de quién fue Jesucristo. Nos van a hablar del inmenso amor que el Señor Jesucristo tenía para con nosotros. Vamos a ver historias, parábolas, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús que están en Mateo capítulo 5. En todos los evangelios nos van a hablar de la persona de Jesucristo. Es ahí donde vamos nosotros a entender y a comprender un poco más cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. El Hijo de Dios que se hizo hombre, nació, creció, subió a una cruz, murió, pero Él resucitó. Entonces, es muy importante empezar por los evangelios, porque a través de los 4 evangelios nosotros podemos entender el resto de la escritura. Entonces, por lo general, cuando alguien me pregunta por dónde empiezo, yo siempre les recomiendo empiecen por los evangelios, porque ahí vamos a conocer a Jesús, vamos a profundizar de la vida de Jesús, y de ahí pues obviamente nosotros vamos a ir poco a poco comprendiendo el resto de los libros. El Nuevo Testamento también, mis amados hermanos, nos habla del cumplimiento real de todo lo que anuncia el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento habla de lo que iba a suceder. El Nuevo Testamento habla de lo que sucedió. Habla del cumplimiento de las profecías. Habla de un cumplimiento de un plan perfecto de nuestro Dios a través de la persona de Jesucristo. Cristo, sabiduría de Dios. Aleluya. Así que después de leer el Nuevo Testamento varias veces, estaremos preparados para poder empezar a leer el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento usted lo puede leer varias veces, paso a paso, no corra, sino que leerlo con entendimiento. A veces vamos a encontrar dificultades en la lectura, porque a través de la escritura habrán pasajes difíciles, pero no se asusten. A medida que progresamos en la lectura y en el estudio, aparecerán todas estas historias que muchas veces no vamos a comprender a la primera leída, pero se van a aclarar a la luz total de la palabra de Dios. Hay parábolas en la Biblia, hay historias, figuras literarias, símbolos, tipos, y normalmente todo esto hay que tener un poco de paciencia para poder entender y comprender todos estos pasajes. Es importante también que nosotros tengamos una libretita de apuntes, un lápiz, para anotar todas las inquietudes, para anotar y poder llevar un registro, para anotar esos versículos que nos han impactado y que podemos compartir con los demás. Es importante tener esa libreta y ese lápiz de apuntes, porque si hay alguna duda o alguna pregunta, obviamente tenemos un pastor o una pastora, o tenemos un líder espiritual, un obrero, tenemos a alguien que nos está guiando, que nos está ayudando en nuestro crecimiento. Por lo general, nosotros cuando leemos la palabra y hay algo que no se entiende, es importante que nosotros tengamos eso presente, de anotar para nosotros preguntar a aquellos líderes que están ayudándonos en nuestro crecimiento espiritual. Recordemos que la persona que viene a Cristo es un bebé, es un niño. Los niños necesitan quien los cuide, los guíe, los alimente, estén pendientes por lo general. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que apuntar todas nuestras inquietudes. No nos quedemos con la duda. Muchas veces creemos que mejor es quedarnos con la duda, pero no va a haber crecimiento. ¿Cuándo va a haber un crecimiento? Cuando nosotros podamos compartir nuestras inquietudes. Por lo general siempre recomendamos también versiones actualizadas de la Biblia. La Reina Valera es una Biblia que por lo general se utiliza, pero si usted puede
comprar o está a su alcance o buscar en internet una versión o descargar en su teléfono una versión actualizada de la palabra, le va a ayudar a tener varias versiones, porque ahí entonces vamos a enriquecer la historia, vamos a comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esa palabra. Entonces es importante tener en cuenta todo aquello, mis amados hermanos, y entender primeramente que la palabra de Dios nos traerá ese conocimiento. Dice la escritura en el Salmo 119, en el versículo 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. ¿Con qué limpiará, dice otro versículo del mismo capítulo, el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, la palabra de Dios nos santifica, nos limpia, nos anima, nos fortalece. Tiene también la palabra la capacidad de sanar al ser interior, al hombre. Cuando usted se alimenta bien, usted anda fuerte. Si usted no come, usted se desmaya. Si no comemos y vamos a caminar largas horas o caminar trayectos largos, nos podemos desmayar, nos podemos cansar. Asimismo, si nosotros vamos a seguir este precioso camino, necesitamos diariamente tener un tiempo de devocional y un tiempo de meditar en la palabra para estar fortalecidos y para poder avanzar cada día. Recuerde que la palabra nos va a llevar hacia el Señor, hacia sus planes, hacia sus propósitos. Y como dijo el apóstol Pablo en la carta de 2 Timoteo, que él había peleado la batalla, que él había acabado la carrera, que había guardado la fe. Es decir, vamos a llegar hacia la meta. Mis amados hermanos, concluyo diciendo que meditar y escudriñar la palabra, leerla, es el comienzo de una vida de bendiciones, de una vida llena de esperanza y de fe, una vida llena de cambios, porque ese es el Evangelio, es un cambio de vida. No hay punto de comparación entre la vida antigua y la vida nueva en Cristo. Así que mis hermanos, pues les animo a que podamos meditar cada día, que podamos conocer cada día a Dios a través de su palabra. Estaremos en una próxima